Hello, everybody. Hola a todos y todas, bienvenidos al webinario de la serie John Kennedy Bingham, el Foro de People's Migration Challenge sobre el cambio climático y la migración. Yo soy Bruce Tyler. Soy el director de Equidad de Salud de Alianza Américas. Gracias por unirse el día de hoy. Hoy se nos unirá Julia Mancini, Pepi Kingi. Desgraciadamente, Mohamed Maita no ha podido asistir debido a un evento inesperado. Esta mañana estaremos escuchando a Pepi Kingi y Julia Mancini, quien estarán compartiendo sus pensamientos y experiencias de su trabajo en las regiones respectivas, y luego compartirán pensamientos adicionales sobre recomendaciones en política, tal y como sea debido. Y luego habrá tiempo para preguntas y respuestas y comentarios de la audiencia. Comenzaremos entonces con una ronda de alrededor de 10 minutos de intervenciones de la parte de el panel. Y luego pasaremos a una segunda ronda de comentarios de las personas panelistas antes de pasar a las preguntas y respuestas. En cualquier momento son bienvenidos a agregar sus preguntas y respuestas en la caja de preguntas y respuestas que se ve en la parte inferior de la pantalla. Y después, durante la sección de preguntas y respuestas, también estará la oportunidad de intervenir abriendo su micrófono. Les pediremos que hasta ese momento mantengan sus comentarios como preguntas breves en vez de comentarios largos, para poder facilitar la respuesta de los panelistas y darle a la mayor cantidad de personas de hacer sus preguntas tanto como sea posible. Antes de comenzar, me gustaría decir que Julia Mancini, investigadora de la Red de Sudamérica para la Migración Ambiental, tiene un MSc de International Law del Instituto de Oración de Ginebra y MC de la Iglesia Queen Mary de Londres. Julia es una consultora independiente, tiene una variedad de experiencias que cubren movilidad humana y cambio climático dentro de múltiples organizaciones, incluyendo la Agencia de Unión de la ONU para la Migración. Pepi King es una líder de la sociedad civil educada en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y Australia. Una defensora de derechos humanos, defensora de la movilidad climática y activista de los lenguajes indígenas, con trasfondo en el área de sociedad civil, público y privado, manejando un mandato de la sociedad pacífica como el punto focal de migración de Asia-Pacífico. Ha desarrollado algunas redes para que la comunidad pueda ser compartida entre los grupos de sociedad civil del Pacífico, además del Comité de Acción la plataforma de desplazamiento, el Foro de las Mujeres Migrantes, bajo el Foro de Mujeres, miembro del Estado no etático de las Islas del Pacífico, alineado con la Asociación de Islas Pacíficas con DANQs, y recién en asociación con el Consejo de la Juventud de Asia-Pacífico. Podemos comenzar el día de hoy con Julia Mancini. Y me gustaría preguntarle a las personas panelistas de comenzar a hablar por 10 minutos en sus experiencias, lo que han observado y sus experiencias trabajando en las regiones en relación al tema que es el impacto de los cambios climáticos en la migración. Y luego, como dije, estaremos tomando una pausa y pasaremos a la siguiente sección, que sería
para responder preguntas sobre las respuestas de política apropiadas que recomendarían. Hola, gracias, Bruce. Solamente para confirmar que puedo comenzar mi video, ¿correcto? Sí, creo que eso te puede confirmar. Buen día a todas, todos y todes. Hablo desde Brasil y aquí son las 10 de la mañana. Sé que estamos en diferentes zonas horarias y trataré de ser breve en mi explicación, pero estoy aquí representando a la Red Sudamericana de Migración Ambiental. Es una organización que está conformada por principalmente investigadores, sobre todo, y actuamos en una variedad de proyectos, pero también siempre relacionando la investigación y el activismo de base con las comunidades que se ven más afectadas. Desde nuestra experiencia trabajando en el campo, la mayoría de las comunidades afectadas, por lo menos en Sudamérica, no están conscientes que son migrantes por el clima o personas desplazadas por el clima o poblaciones reubicadas. Y actuamos con ellos informándoles de la situación, de sus derechos, porque en Sudamérica en general hay políticas que funcionan para protegerles, pero desgraciadamente no se ven a ellos mismos en la situación. Hablando concretamente, lo siento, voy a tratar de comenzar mi cámara. Hola. Bueno, hablando concretamente, para lo que es contactar a esa población y explicarles su situación y ofrecerles apoyo. Y lo que hemos hecho en este punto es hablar con muchas poblaciones reubicadas de diferentes archipiélagos y islas y también comunidades viviendo cerca de los ríos y lagos que se han visto desplazadas o reubicadas por el gobierno y cómo poder hacer esta reubicación de una manera más consultativa que respeta sus derechos, su religión, su futuro, su cultura, y hemos aprobado un protocolo de comités de consulta antes de la reubicación planificada. Otras actividades que trabajamos con mucha juventud, particularmente en la secundaria, nuestro objetivo es llegar a estas juventudes antes de que comiencen sobre todo antes, para que estén conscientes de cuál es el fenómeno, porque creo que en general, excepto por algunos países, pero hablando de la perspectiva de Brasil, la gente no ve los desastres, ven inundaciones como desastres, no ven la erosión de la tierra y la desertificación como desastres. Creen que esto forma parte de los fenómenos naturales y no ven el impacto que esto llama en su vida. La organización sí misma trabaja alineando la investigación que hacemos en diferentes universidades para diferentes institucionalidades y think tanks con las comunidades, alineándose con lo que está sucediendo en el campo con ellos. Y es lo mismo, solo se escucha de los refugiados ambientales pero cuando se habla de los movimientos lentos hasta el desplazamiento local, no se identifica como un fenómeno. Creo que principalmente trabajamos en el campo y viendo cómo general la población solo escucha un sonido, pero realmente no está consciente de la complejidad del fenómeno del desplazamiento climático. Entonces, el desarrollo de capacidades en asociación con el gobierno algunos investigadores van a las diferentes escuelas del sistema público y explican el fenómeno. Y esto es muy interesante porque hace un año la gente empezó a y para hacer un ensayo. El año anterior el tema eran los refugiados ambientales. Esto ha generado increíble intereses y todo el mundo habla sobre ello. Realmente ha ingresado a la agenda internacional después de que este tema de todos los estudiantes en Brasil para comenzar a estudiar en la universidad, porque una experiencia diferente que teníamos, el desarrollo de capacidades
tomamos el momento en donde las elecciones estaban pasando en Brasil el año pasado. Durante después de la campaña identificamos a candidatos, pero un segundo mandato que tenía algo en el interés del clima general y les ofrecemos este desarrollo de capacidades en migración climática para también alinearse en la agenda, y había un llamado PARA, donde también se apoyaba a la persona elegida al Congreso para desarrollar un proyecto apoyando a las comunidades que están siendo desplazadas en los puertos de los, particularmente en la zona del Amazonas en Brasil, para clarificar debido a nuestra área específica. También trabajando con comunidades indígenas, la misma pregunta de generar conciencia de sus derechos y la investigación. Lo que hacen los investigadores es tomar su tiempo. Es una red voluntaria, particularmente son profesores o investigadores en general, y esto nos permite no tener un proyecto a corto plazo que necesitamos llegar, hablar con ellos, implementar, y tenemos una línea de tiempo bastante limitada. Tenemos más tiempos para hablar con la comunidad, saber cómo se sienten, conocer la perspectiva cultural y ver realmente qué es lo que quieren de nosotros, en vez de solamente llegar allí y decir, bueno, ustedes están en esta situación, ustedes tienen esos derechos, y es un proceso consultativo a largo plazo. Y aún después de que las comunidades son consultadas o después de que han sido reubicadas, siempre continuamos en contacto con las mismas para ver el impacto y la implementación continua del impacto, y esperamos también a largo plazo. Es un proceso en continuo que se ha tenido por más de 10 años apoyando a estas comunidades. Creo que el pensamiento general de trabajar en estos proyectos es que no están conscientes, creen que la migración climática como algo que va a pasar en 50 años de ahora, pero no algo que está pasando ya, y es muy raro para ellos, hasta en general, que identifiquen este fenómeno que está pasando, y también de ver un continuum en el sentido que hay mucho desplazamiento interno en la región, porque en el Centroamérica son bastante amplias, entonces no hay un movimiento transfronterizo que se identifica primero, por lo menos, y lo que sucede es que se ha visto que la gente ha sido desplazada múltiples veces antes de que son desplazadas a otros países. Para comprender esto, realmente es un desafío muy grande. El segundo desafío importante que enfrentamos es, de hecho, generar conciencia dentro de su propia comunidad climática, porque es un tema bastante fuerte: cambio climático, problemas ambientales, y no se ve como la migración que pertenece a esta agenda, y se nos ha tratado de empujar a través de la perspectiva de justicia climática y foro para discusión, pero es un desafío porque hay tantas cosas que están pasando. Lo siento, voy a hablar un poquito más lento, pero tenemos tantos temas que van pasando. La migración es uno de ellos, y no se ve como algo muy distante, mientras que nuestro trabajo muestra que está sucediendo, que hay comunidades que ya se ven afectadas, múltiples comunidades, simplemente que no son comunidades que tienen esa voz, pero no queremos eso, queremos ser un puente entre las comunidades sí mismas, el poder político, público y los medios, de hecho. Y también fue Centroamérica, pero también apoyamos a personas que trabajaron en los medios, que también interesan en las problemáticas climáticas, y para generar conciencia sobre el fenómeno. En general, el trabajo en la región es generar esa conciencia y comprender el fenómeno y seguir haciendo la investigación y comprender los impactos a medio y a largo plazo en las comunidades y apoyarles para hacer este puente entre lo que y darles herramientas para comunicarse con los poderes públicos, y también darle poder a los poderes públicos para no solamente poner esto en campañas de elección pública, pero también de crear políticas públicas y legislaciones que van a tener un impacto. Creo que en general estas son mis observaciones a trabajar con la región y la experiencia que tiene la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Muy interesante la pregunta sobre
los derechos y conocimiento y comprensión. Y nos estaremos preguntando cómo esto se transfiere a la acción y la política. Entonces, vamos a avanzar a Pefi y me gustaría recordar a los participantes que, número 1, la interpretación está disponible. Pueden hacer clic en el icono del globo en la parte inferior de la pantalla de Zoom para encontrar los lenguajes disponibles para la interpretación. Y segundo, que existe la oportunidad también de agregar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, también en la parte inferior. Sin más, escucharemos ahora a Pefi Kingi, quien nos compartirá sus experiencias y observaciones en relación al tema de los efectos del cambio climático y migración en las regiones donde ella trabaja. Muchas gracias. Muchísimas gracias al moderador y también al equipo que nos ha reunido acá, así como en términos de dónde nos encontramos en este momento. Mi favorito de las secretarías generales, ella nos decía consistentemente, el tiempo para la acción es ahora. El tiempo para la acción es ahora. Y ella ha dejado su rol y aún así seguimos hablando de ello tanto como es posible, porque todavía no estamos escuchando. Todavía no se cree que esto es muy real por muchas personas de las comunidades del Pacífico, particularmente. Si puedo traer la atención al plan de reubicación, hay 42 en los 5 o 10 años que de hecho deberán de encontrar en una situación de reubicación por nuestra logística, no solamente a nivel financiero, pero culturalmente y espiritualmente es problemático. Existe una palabra en particular. Hay una palabra que familias se le dan la tarea de quedarse atrás. No pueden irse porque deben quedarse para cuidar de la gente y los miembros de familia que se han ido. Hay todo un espectro de las personas vivas y no vivas que deben de cuidarse. Estas son las ramificaciones culturales de verse desplazadas. Pero si puedo, saben que el reporte IPCC de 2023 nos dice que estamos experimentando a lo largo del mundo intensidad, más frecuencia. Son tales que las personas se verán desplazadas. Hay todavía algunas comunidades en el Pacífico que no creen esto. Entonces, si puedo llamar su atención a Australia, por ejemplo. Hemos tenido fuegos, inundaciones, pero hay personas que no lo están aceptando esto y perfilando el desplazamiento de la migración climática que está pasando. Por ejemplo, los grupos indígenas no pueden hacer sus cosas como previamente por la desertificación está ocurriendo, particularmente en las áreas del norte. Tenemos problemas en los efectos en el turismo por los efectos climáticos en las islas y todavía no se han respondido a ello. Nueva Zelanda, sus políticas no son tan herméticas como podrían serlo. Son los 2 países principales que nuestra gente del Pacífico van a optar para reubicarse y reemplazar, porque son donde están nuestros miembros de familia. Y realmente es una respuesta de región más cohesiva que hemos tenido a la fecha. Entonces, en términos de migración, de trabajo, están tratando de integrar el desplazamiento climático a otras políticas como las estructuras laborales que se están pasando. Esto es problemático simplemente para Australia y Nueva Zelanda. Estos son arreglos bilaterales y todos los indicadores de regiones de derechos humanos de los cuales se han hablado
y son circulados en las diferentes regiones ha ocurrido en el Pacífico y a la fuerza laboral del Pacífico, así como la fuerza de trabajo de la Nueva Zelanda y Australia. Eso es problemática en términos de hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. La sugerencia, regresaremos a ello más tarde, pero tal vez eso es suficiente para ustedes ahorita. Gracias, Bruce. De vuelta a ustedes. Muchas gracias, Pefi. Esas son comparaciones interesantes en cosas que vemos que se dan en Sudamérica. En Sudamérica se habla mucho de la problemática de concienciar a la gente sobre las leyes y políticas y hacer que la gente esté consciente también de los hechos, que estos son temas, problemáticas relacionadas al clima y que no son solamente fenómenos naturales, que son cosas que deben de ser, a las cuales se debe responder de una manera positiva. Y en el Pacífico hay seguramente maneras en las cuales las comunidades están respondiendo a la pregunta del cambio climático, se mantiene cómo las comunidades pueden adaptar a esas respuestas. Me pregunto particularmente cómo podemos traducir las necesidades de las comunidades que están siendo desplazadas. Y aquí ustedes que hablaron de las problemáticas culturales del desplazamiento y la necesidad de ser respetuosos, comprender y ser respetuosos y reconocer la necesidad de desplazamientos apropiados culturalmente y reubicaciones y reasentamientos de comunidades, reconociendo que sus comunidades están siendo desplazadas y reubicadas y no son personas individuales. Entonces, creo que una pregunta importante a preguntarse aquí sería cómo los gobiernos y agencias y ONGs pueden, y otros actores, como actores externos, pueden responder de una manera que permite a las comunidades de tomar este rol de reubicación de que les permita preservar sus prácticas culturales y sus conexiones a todo lo que les hace esas comunidades y no solamente individuos. No sé si esto es un tema que sería de interés para ustedes de responder en este punto. Todo es de interés para todos los que estamos en este tema. Gracias por la pregunta, Bruce. Lo que ocurre en una escala, en amplia escala, de finanzas que están dirigidas a esto. Hay, por ejemplo, incoherencia a lo largo de la región. Esto es para todas las regiones que tienen que ver. No tenemos suficiente coherencia y políticas y ciertamente no son, la implementación no es generalizada y algunas realmente necesitan enfocarse en ese tipo de movilización, porque las personas que sus vidas y sus medios de vida, particularmente ese enfoque diario, entonces, ¿cómo no podemos estar preocupados sobre ello? En términos de dónde está nuestra gente en ese momento. Claro, porque la pérdida de daños solo se habla. Entonces, a nivel global, se tienen promesas o declaraciones que se hacen sobre estos recursos o estos miles de billones dirigidos a comunidades en necesidad. Y hablar, pues es bueno, porque en efecto sí, no nos enfocamos en crear un fondo para este propósito. Ahora se habla de la parte mecánica, de cómo a las comunidades que necesitan este apoyo financiero. Y eso será una problemática principal este año en la COP28, que es a dónde vamos a seguir hablando. Entonces, no tenemos yo noto que el Pacífico no tiene la representación o estar en la mesa que queremos tener para que nuestras voces sean escuchadas y nuestras problemáticas sean articuladas de manera correcta. Esto va
a ser un problema al cual debemos estar dando seguimiento, porque esa es una preocupación para todas nuestras regiones, particularmente cuando se trata del desplazamiento y el reasentamiento y el reposicionamiento de las personas para que puedan por lo menos asumir algún tipo de medio de vida y formar parte de nuevas comunidades. Y no hay tantas comunidades que están abiertas a abrirse, porque el costo de reubicar a las personas es astronómico y debería ser muy claro. Sabemos a quién debería estar pagando por ello, pero solo podemos, y eso necesitamos seguirnos enfocando en esa problemática. Gracias y de vuelta. A mí me gustaría agregar a esto una perspectiva más local de una experiencia que tuvimos aquí y que he mencionado previamente, pero en los años previos estábamos apoyando una comunidad específica que ya había sido reubicada, pero tenía que ser, y promovimos con ellos, les consultamos después, desgraciadamente, y desarrollamos un protocolo para la consultación y las comunidades vulnerables para el desplazamiento y para las comunidades ya desplazadas de lo que puede ser después. Este protocolo está en portugués en este punto. Tal vez puedo compartir con ustedes el link como ejemplo. Y lo que estamos haciendo ahora es comenzar un procedimiento legal donde este protocolo ya era reconocido por los poderes públicos y estamos comenzando este proceso para que sea basado en una política obligatoria para todas las comunidades que están en peligro pueden ser consideradas siguiendo esta metodología que ya había sido desarrollada con la comunidad y creo que en general las ONGs y otras personas pueden apoyar. Primero, el identificar la situación de estas comunidades porque son principalmente poblaciones indígenas viviendo al lado de los ríos y en áreas aisladas del continente. Entonces, encontrar las comunidades que están en peligro, generando la data de los poderes públicos en el sentido de que se muestra su situación y contactando a estas comunidades, mostrando que es un procedimiento, si están de acuerdo que quieren desarrollar y seguir este procedimiento y el protocolo que ha sido aprobado inicialmente. Son pequeños pasos en general, no hay mecanismo sistemático. Esta es una experiencia en Brasil y ahora estamos también tratando de promover este protocolo para que sea adoptado en diferentes países de la región. Es solamente un ejemplo específico de comunidades que viven cerca de los ríos en que la situación cambia cuando se trata de la desertificación y otros fenómenos. Pero creo que básicamente es la manera de que podemos ayudarles, es escuchándoles y tener un diálogo propio, debido diálogo en vez de venir desde de arriba para abajo diciéndoles que ustedes están en una situación y yo creo que el diálogo es lo más importante. One of the dynamics that has occurred in this is that civil society have gained Una quite de a las bit of dinámicas que hemos visto y observado en la sociedad civil, y que está relacionada también con la balanza de poderes, que tenemos que seguir siendo vigilantes y mantener siempre estos lineamientos en mente para que todo el mundo pueda ser incluido. Y sabemos que este no siempre es el caso, entonces nos tenemos que asegurar que todas las personas tendrán justamente un valor y estarán contempladas. Y tal vez uno de los puntos que yo diría que son maravillosos y tal vez que fueron inesperados es que los jóvenes verdaderamente se empoderaron, se mueven muy rápido, eh, son la parte más importante de pares que se están interesando en ayudarnos y en ayudar a las personas mayores y a los niños. Y justamente tenemos que integrarlos y pensar el valor que agregan al trabajo que hacemos y justamente incluirlos en la toma de decisiones y sobre todo ¿verdad? El trabajo que hacemos al acompañar poblaciones desplazadas. Son personas muy importantes en todo este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas por sus comentarios. Ambas hablaron del tema de la juventud y
Me preguntaba si justamente los jóvenes son voces o representantes, o tal vez retomando lo que dijo Julia en cuanto a su presentación, si son puentes para ayudarnos a mantener una conexión con las comunidades, sí. Y justamente si pueden transformarse en la esfera pública un representante de las comunidades en las que están. No sé si tiene mi pregunta sentido. Sure. You go ahead, Julia. Sí, no, Julia I puede would responder. just make a brief comment that usually we try to reach Me gustaría hacer un communities pequeño in the comentario. community, and Y especially from what we cuando observe, trabajamos we en are really leading the, as Pefi las mentioned, we are comunidades, talking to the communities. So I think from the cultural backgrounds they tenemos que don't, pensar justamente maybe el harder for them to learn the policy language contexto and to cultural en el que establish trabajamos y policies justamente in cómo the se country. I'm establecen not las sure if políticas. this is the No question, sé but si esto we observe that in responde a la pregunta que really hiciste, pero important justamente communities, podemos ver that even in y observar higher gaps, the los more cambios en las comunidades y ver passionate they are about the causes. eh, And cómo ellos, justamente yeah, los jóvenes, se interesan por las this is a causas brief observation from con our point mucha of view. pasión. Tal vez es una de mis observaciones sobre cómo se transforman en líderes. Muchas gracias, Julia. Pefi, tal vez You tienes know, if not más for comentarios. youth in the Pacific, Sí, we wouldn't have sabes, had so para much la activity. We juventud wouldn't have had so much en el Pacífico moving fue esencial, toral. organizations Sin ellos around no the hubiéramos world working tenido la movilización attention que to tuvimos the y no hubiéramos impacts of logrado change in the Pacific. tener They're the ones that have led from the front, they've led from the esta, side, they've led from behind. And I'm esta proud of atención y our creo que han Pacific youth. estado incluidos en todas They've las really brought partes. attention to our plight, and Justamente han the traído most important of, or the most critical of platforms such as, the eh, COPs, eh, and las that's been respuestas a something las really plataformas que important. buscamos. Y vemos This is the que lives todos los of the youth, años most important that it has had to be, es that they have really stepped up, fue they've taken vemos leadership justamente and un they are aumento en concerned el about liderazgo de los justice jóvenes and about our y protocols ver and protocols cómo se and interesan respect. por nuestra So cultura y that is so cómo utterly el important respeto juega for una what we've parte achieved today. mayor y justamente estoy muy orgullosa de If I could la inclusión de los jóvenes make a comment just to reinforce eh, Pefi's mention about en el liderazgo de more las direct comunidades. Sí, youth, tal vez because para I understand retomar that un poco most lo que of them estaba do diciendo volunteer Pefi, in es youth. saber que los They are jóvenes usually the students or son los que hacen executives hoy en that día do this as a mucho summer trabajo work, and voluntario y they do carry justamente tienen this esos impact of trabajos advocacy on the board justamente que son on their back, and gratuitos y llevan in our region is todas led by youth estas movements misiones that a cargo y these justamente se ocupan organizations que los act as movimientos de bridges jóvenes estén between vivos schools and universities. That's why y we talk about justamente que educating las communities, escuelas y but really las bringing them into the universidades communities se are mantengan their infrastructure and activas keeping, as I mentioned, y que their justamente ties with the puedan communities. And but they do need mantener sometimes they need sus support relaciones fuertes for this, dentro de las because we comunidades y see them esperamos que tengan overwhelmed by the amount of eh, work they eh, have to do in all of these el communities. capital And para poder as hacerlo. again, Espero Pefi's justamente que example is that las comunidades when puedan we were dealing with the community, we didn't know continuar y as many justamente cuando organizations trabajamos are con ellas and social sabemos que science la mamayoría de nuestras investigaciones so we trabajan went to sobre universities estas and asked people temáticas from the geographic field or y oceanographic field nos interesamos who was justamente measuring por the sea el level rise apoyo que on los those islands, and they did that voluntarily, and some of them even took this as their PhD que thesis. los, que los So jóvenes con los que trabajamos tengan we see how youth conocimientos en really estas benefit áreas y when they live in justamente vemos resources they cómo don't have, los and cities jóvenes that also utilizan provide resources. So estos just one recursos. example, because it was just a PhD that Es, was completed bueno, un ejemplo as a muy PhD, preciso so because sobre of this una persona bridge que, work between ¿verdad? academia Realmente hizo and university. este puente entre las comunidades y la academia porque tenía ese doctorado. Muchas gracias. Entonces, veo que hay una pregunta en el chat y veo que hay dudas sobre las comunidades, así que tal vez voy a ser un poquito más específico sobre
las leyes que hemos visto y sobre la necesidad de reubicar algunos puntos. Y justamente cuando pensamos en América del Sur o en general, tal vez bueno, de la importancia de las comunidades para justamente ayudarlos en la reubicación. Sí, voy a responder tal vez desde mi experiencia con las comunidades del Pacífico. Y, y creo que tenemos que entender justamente que para estas comunidades hay que explicarles lo que está escrito en inglés. Y una vez que hayan entendido eso, permitirles que entiendan eh, en su propio idioma lo que les está diciendo. Y quiero recordar que en el Pacífico hay más de 700 idiomas, así que la comunicación es capital y tenemos que tener intermedios que permitan justamente de relacionar las poblaciones y dar agencia y traducir de manera práctica lo que estamos hablando. Y por supuesto, ver la tecnología, sobre todo porque la tecnología es una nueva parte de la vida de los jóvenes y es un verdadero problema en en las poblaciones del Pacífico porque tenemos pobre acceso al Internet y justamente es complicado para nosotros viajar y movernos, sobre todo porque tenemos que utilizar aviones o barcos para poder desplazarnos y justamente trabajar en la comunicación exacta de eh, lo que queremos comunicar o justamente utilizar el financiamiento que tenemos para que nuestra actividad sea eh, eficaz, porque no podemos simplemente darle a las personas las líneas, bueno, unas cuantas líneas guía y decirles, bueno, adáptense, sino que tenemos que ver qué funciona verdaderamente para las personas y que es pragmático. Así que bueno, eso es para mí algo que tenemos que tener en mente. Pero muchas gracias, sí. I think, Eso sería todo. as Paifi mentioned, yes, Em, the communication Creo is que also a challenge because tenemos que mencionar que la even though the comunicación para nosotros communities in también cities that tend to be es more complicada. informal. También tenemos So poblaciones indígenas que communicating suelen ser back home with the las indigenous más languages and afectadas. Entonces, translating comunicar the con within the policies las and comunicadas, so not at all quite con common las quite poblaciones difficult indígenas conversations. es complejo porque So no tenemos, one thing that son I think pocas las in conversaciones que South America tenemos in general is que trusting the utilizan trusting the normalmente politicians because the estas, communication is a really top ¿verdad? down Este idioma y justamente recordar system que if the government la is relocalización de poblaciones usualmente influential or es has been un distorted proceso que many es times so they bastante, cannot be heard. veamos, So desde yes, que va de arriba, desde las doesn't estructuras más trust the fuertes government. hacia abajo y justamente There are a esto lot of precedents of people being genera located for problemas wars, y wars dificulta or that type of la violence relocalización de las because personas of y the strong justamente tenemos desire to que promote their business. ver que In las many cases, empresas that's really siguen not the case. So often reubicando when we have vulnerable poblaciones population, para we see a lot su of propio beneficio sabotage on y this because vemos they que understand the justamente hay government una is gran there, but they falta de don't think as confianza easy to move and y they que think todavía es behind difícil their trabajar because we have en estas especially situaciones the porque youth creen is que really no easily estamos hurt movilizando o no nos estamos movilizando por sus intereses. Entonces, there is this type of es una cuestión bastante and crítica la also que in tengamos que bridges with their own identificar communities because this concept is cuándo something really widespread podemos in the establecer esta region confianza and para mejorar las and situaciones. then Y creo que also esta falta de confianza es algo que vemos for the youth generalmente, ¿verdad? En la región y en it's really general hard to eh, try to find también this decir balance que between the es cultural difícil sides encontrar and this este balance, reality ¿verdad? because Entre as a rule when communities are supported las they tend to be comunidades more y las acciones de effective apoyo y because they sobre give this todo type of livelihood saber so we que see also cuando fishery las communities comunidades being son relocated to the relocalizadas, usualmente las llevan al interior y no pueden mantener sus modos de vida which they cannot tradicionales exert the same y type of esto les genera same type of justamente livelihood they problemas, used no to and they pueden just become mantener las mismas because they cannot actividades leave que the country tenían or they have this ni type of justamente la poverty manera en la que they vivían y don't have tenemos que, houses bueno, to tienen move que people there vivir or there is ese really not cambio, ¿verdad? difference in their Y lifestyles justamente los and separan I think de su modo it's de really vida important to
tradicional, así que es importante que veamos cómo se movilizan estas personas y cómo podemos tener un diálogo con con las personas justamente para resolver estos grandes problemas. Sí, y yo me gustaría tal vez retomar algunos still puntos de be lo que the diría. Y es person que todavía that hay particular culture un mito, como que relocated las personas because de such a una cierta facility cultura pueden ser able reubicadas en otro to lugar identify y por supuesto, y mantener su cultura. Y no es cierto, si si se delocalizan estas personas, pierden su cultura y pierden verdaderamente su verdadera em, su identidad. Y creo que eso es algo que olvidamos y que es muy olvidado en los países y Nueva Zelanda y Australia se suele pensarse que las personas al ser movilizadas mantendrán su cultura y no es tan sencillo. Y eso lo veo sobre todo cuando hablo con los jóvenes y siempre les pido que levantan la mano cuando digan si su cordón umbilical fue enterrado en su tierra en la tierra. Y después les pregunto si su cordón umbilical fue enterrado en el mar. Y la otra mitad levanta la mano. Entonces, por eso es que es muy difícil para las personas del Pacífico separarse del lugar donde fue enterrada su cordón umbilical, porque es allí a donde sienten que pertenecen y justamente esa es una de las razones principales por las que vemos familias que verdaderamente no quieren irse. Y creo que nuestra cultura es justamente nuestro propio desafío. Y cómo nosotros podemos ver un beneficio en justamente relocalizar poblaciones. Y que cuando lo hacemos tenemos que reconocer que se nos quita la agencia, que estamos bajo la autoridad de alguien más y por ejemplo, cuando mueven a poblaciones a Fiji y cuando uno está, cuando es un rey, ¿verdad? Un rey tribal y de repente te movilizan a otra isla, pues estás bajo el nivel del otro jefe tribal y perdiste tu reino. Entonces esto es complejo y no todo es sencillo. Muchas gracias a Ambia. Creo que respondieron muy bien a justamente las preguntas sobre comunicación y cómo podemos tener o cómo podemos justamente educar y facilitar los procedimientos para asegurarnos que los que implementan las políticas puedan justamente entender la multitud de experiencias y de tradiciones que hay en las comunidades que son afectadas y que justamente cómo los procesos las modifican y ver y lograr que se respeten justamente la- las culturas diversas que los componen. Sí, ese va a ser, yo creo, la mayor dificultad, es que nosotros como comunidades podamos justamente adaptarnos a esas políticas, ¿verdad? Y justamente hablar con las personas que diseñan esas políticas, porque las personas a todos los niveles tienen que seguir comunicando, porque creo que la magia, ¿verdad? De seguir comunicando y de tener un punto positivo, ¿verdad? Que no esté asociado que esté asociado con el bienestar de nuestro pueblo tiene que haber justamente pues confianza y creo que eso es una cosa que va a tomar tiempo para las comunidades que justamente anticipan estos movimientos. Es importante para nosotros en la sociedad civil que podamos apoyar estos movimientos, que sepamos cuáles son los roles y que justamente podamos tener términos que ayuden a las comunidades y que justamente no tengamos un bloqueo. Yo creo que ese es el punto más importante, que podamos seguir hablando de ello para, para mantener nuestro apoyo.
como comunidades y justamente hacer que las adaptaciones sean de la mejor manera Yeah, posible. Muchas gracias. I agree with everything Sí, you said, yo and I estoy think totalmente de acuerdo con todo lo que fue what dicho. we do as a Y de mi society right now experiencia, la is mayoría de las really cosas que just hacemos como what you sociedad said, civil that es is more, I think, information sharing from intentar different de perspectives. crear And capacidades, if pero we try justamente to talk with respetar both of los them, diferentes we niveles y hablar cannot always put all con the ambas egos all partes. of them Y on the bueno, table, no because it's not siempre me possible. gustaría poder And juntar a also todos what los you actores para que visited puedan discutir juntos, pero in South America no in siempre general es and the posible. Y cities tal vez there, recordar que it's try to hay show that movimientos en politics is not Sudamérica y sobre todo en this Brasil monster para fight from the mostrar que outside, las but it's something we políticas need no to son do. monstruos alejados de la So sociedad, pero que justamente están participate on the politics cerca through this de las national poblaciones participation y protocol, que se so pueden haber imagine protocolos de making it consulta y experience, tenemos but que, have ¿verdad?, representatives when those motivar las consultations happen, comunidades a and poder also tener more acceso a local estas communities solicitudes de información. participating Y creo que on es let's esencial para put que it puedan how to participar say that, a team that works with the cómo decirlo, elected para que puedan representatives. So we are tener doing this by video call. verdaderamente It's a type of sus coaching representantes en where estas youth is recruited to comunicaciones y es un support tipo de those entrenamiento en el que parliamentarians necesitamos that justamente que elect, parliamentarians los that accept to have youth parlamentarios que voices, but fueron also different community voices elegidos puedan on escuchar their voces de team las comunidades during the mandate. So they have this team that meets in the beginning of the mandate y and lo support them lograron in a some of the través initiatives justamente de un that is apoyo. promoted by youth. El And martes personally, hay una I sesión very much especial en la que appreciate en all el the Parlamento se activities done escuchan by youth las with youth preocupaciones de los representatives and jóvenes movements on this type of training, because y I think it is justamente not se le da un available espacio a los jóvenes often para que puedan hablar de sus in the preocupaciones y es country. algo que estamos implementando en So todos los I think estados those en type of Brasil actions, it's y really creo justamente que little estas work. It's small acciones work by small son activities, but it's like importantes make them justamente on para the same level ayudar here to each a other's perspective, los instead of us justamente los competing diferentes against niveles a each other tener while we don't take esos consideration what niveles other de people's verdad de lives and comunicación y recordar que cuando traducimos lo que participate está on other pasando, person's lives. a veces es So difícil para you nosotros first traducir verdaderamente have lo some que está moments where sucediendo y you're in the same tenemos que space as recordar them, que hay momentos en talking los directly with que hay them, and you espacios see that some comunes en los que people's hablamos con thoughts estas personas um, y, are not superfluous, they y are true needs and need to be hay respected. verdaderas So necesidades. I think as Así we que as a sí, creo society que really como fue dicho, really ¿verdad? need to La sociedad civil tiene un try to papel really not importante. not putting the same room bridge in them, but Tal vez, ¿verdad? making De it the reunir a same las room, personas, pero working por lo menos, together. ¿verdad? Trabajar estas mismas líneas para la mejoría. Sí, me gustaría recordar que el secretario general de las Naciones Unidas recordó que el sufrimiento humanitario es, ¿verdad? Contra lo que tenemos que eh, pelear y justamente ver que tenemos personas enfrente de nosotros y tenemos que hablar con ellos y justamente tenemos que ser vigilantes y ver cómo vamos a utilizar los recursos que tenemos de manera eficiente y que vamos a responsabilizarnos por las personas y que no vamos a, ¿verdad? Estresar a las situaciones y tener un nivel de responsabilidad alto en nuestras acciones y justamente cerciorarnos que estamos haciendo respetar lo que vemos y solo mandar mis mejores energías a todos nuestros líderes y justamente pedirles que se cuiden, sobre todo en este momento de crisis que estamos conociendo y que estamos intentando de resolver y que todos conocemos y en el que todos estamos trabajando. Y tal vez yo les recordaría eso a los líderes de la Thank sociedad you. civil, que sigan luchando juntos. Muchas gracias. Continuing with one of the questions in the chat is asking Me about gustaría tal vez retomar una de las preguntas del whether chat there's en la que significant se pregunta differences sobre in si las the response diferencias between entre from la different countries respuesta in the region. entre los diferentes países y las regiones And I think what the question really is about whether puede some of the tener un impacto. countries Y are esta pregunta en perhaps realidad creo que es en implementing cuanto a more si effective, more los países good, están or implementando de manera más eficaz representative. o más And maybe we can turn respetuosa to ask, is there a way to get algunas countries to learn from each other's soluciones responses y tal vez so that ver there can be cómo improvement podemos across the region? aprender entre nosotros o entre regiones.
Papi can. Certainly, you know, what we're doing here is Sí, that pues Julia and I are staring at lo each que other estamos as if haciendo the voice aquí refers. But thank you for that con, question. con Julie es intentar de ver We la manera en la que kind podemos of relacionar las organizaciones. Y quiero recordar que en el because Pacífico hay there's also diversas collectivity. identidades So we felt y nuestro group action punto needed to común es be que nos enfocamos en la colectividad, ¿no? Y que collective movers queremos so that trabajar accountability is eh, indeed a digital, como if you like. And to some un mismo respects, that grupo. has worked really well. And you will have been witnesses to the fact that we have a Y del hecho legislation también que welcoming queremos Michael Manyusian, ser, ¿verdad? away from that hand. Testigos de cómo hemos Because trabajado politics con las poblaciones en Micronesia y recordar leaders, if I may, cómo that's another story for another time. hay políticas que no están adaptadas, pero bueno, creo que eso tal vez To está achieve. relacionado con Groups of countries, and there are otra 26 comunicación que that have tuvimos y used recordar también que hay grupos and so que están en buena for one salud another en el is Pacífico so that y we're recordar que understood tenemos que hablar en el mismo idioma, ¿verdad? Hablarnos los unos a los otros de la misma manera and that's y recordar que necesitamos un liderazgo in firme other respects, we have peoples who vote. We have y recordar que tenemos personas que who are going to votan take y us tenemos que through votar por los buenos with a líderes good ethical background. Very much y not escoger those kinds of personas leaders, but very good que when we do tengan, that. ¿verdad? And so if I may just Una throw a opinión plea in there, that positiva y que we sean buenas personas. so vote for Los good votos de todos leaders al final because tienen un we valor, seem así to be que wanting por favor les pido que adherence escojan buenos to all líderes. the policies Seamos to the coherentes climate entre las migration. políticas que escogemos y The other that justamente I would la manera en la plea que for is consideramos eso. Y tal vez recordar que yo from here on, les pido que let's have consideren, a bit y more bueno, of de ahora en adelante, por favor, intent about the proposals that sean you're o tengan seeking to una, present ¿verdad? and Un mayor those interés different platforms en because las we personas que must envían utilize those opportunities. Often we have our a people representarlos y utilicen estas, necessarily em, articulating on our behalf or las personas expressing que envían estos their espacios desires y and creo que responsibilities. tienen So que it's responsabilizar a really las personas que so hablan we're por spending a lot of nosotros, money porque eso es algo que es bastante really real, good people that we think are es quite algo dynamic que es turn up bastante at those importante y meetings que tiene que but ser yeah dinámico, so porque muchas veces las personas needing to mentor our que young folks mandamos no through hablan those como platforms that deberían, may not be familiar vivan y se quedan with callados, the entonces traditional tenemos que statements on behalf empoderarlos y to permitirles to expresarse utilize those más opportunities libremente so my utilizar los espacios que les son dados para que puedan going forward verdaderamente aprovechar las oportunidades que se les dan. so we're needing to be a bit more Y savvy about justamente how that is tenemos used so escoger if mejor I may cómo move to utilizamos leaders to nuestros make sure espacios y le pido a todos ustedes, a todos los those líderes que so verdad, verdaderamente investiguen a las personas que están Thank enviando you, para que sean las Julia. mejores. Ok, muchas gracias. Julia, It's somehow a similar challenge in South pues America, creo not que en that Sudamérica we see tenemos un each other problema similar, specifically ¿verdad? Y el to this problema es que area. We have nosotros no nos vemos como Mercosur, that is a type of una región free única porque habitat tenemos el that Mercosur, we ¿verdad? have Que es in the region in general. Let's say un within the Caribbean, you have different type número of de groupings países. En el Caribe between sé que hay locals, between Andinian países countries, diferentes Central American y countries that los países en you have Centroamérica son diferentes participated también y en recently México or también not. se considera And the fact that we don't see como each other aparte o is bueno, a veces no, hard depende to de discuss la topics persona and que nos está use diciendo. hard to Entonces, make comparison tenemos que share ver good cómo practices justamente because podemos this compartir Inter-American buenas Migration Forum is prácticas not really porque hay un prioritizing foro para la environmental migración sustainability. sudamericana, There are pero some developments verdaderamente there que too, no hay and even una within South America misma, in general, ¿verdad? you have comunicación multiple landscapes and multiple uniforme zones with different populations. en Here is América also Latina tenemos within our diferentes country, within the poblaciones con mountains, diferentes problemáticas, specifically in así the que mountains cuando areas, estamos the entre challenge is estas definitely not going to be poblaciones tenemos que different ver cómo archipelagos and responder, development ¿verdad? regions. Y justamente That is also the
adaptarnos al contexto en el que estamos, porque si estamos en el archipiélago o bien el interior del país es complicado. Entonces tenemos que tener una idea clara de cómo trabajan estas diferentes comunidades. Algunos países en Sudamérica justamente consideran que el ambiente es la manera en la que van a hablar de sus derechos. Entonces, bueno, estamos viendo cómo podemos pasar de un cierto tipo de de medio al otro. Y sé que hay otros países que son más individualistas y que justamente buscan a que las personas puedan aprovechar, ¿verdad? De un mejor ambiente. Entonces, bueno, hay muchas perspectivas diferentes en cuanto a la manera en la que podemos trabajar en las comunidades. Y, por ejemplo, en Brasil, las comunidades indígenas no tienen la totalidad de sus derechos, son vistos como parcialmente capaces para poder justamente hacerse cargo de sus derechos. Y bueno, justamente yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Que hay esas predisposiciones en las comunidades y ver cómo podemos responder y justamente responder a los problemas que vemos y justamente darnos cuenta que estamos ¿verdad? A una distancia bastante grande. Y creo que justamente tenemos que poder considerar todo esto y, y, y actuar de mejor manera a nivel local. Creo que eso tal vez sería el punto principal que tenemos que tener em, y los mecanismos que existen. And to pay due respect to the question Ahora, asked. con respecto a la pregunta hecha, el El Pacífico es colorido, por falta de un mejor término, y tenemos superpoderes que son los administradores de ciertos grupos de poder. Entonces tenemos ahí tenemos a los franceses, tenemos los portugueses, tenemos Nueva Zelanda y Australia, y claro, nuestros países en particular, pero mencionaré el elefante en la sala. ¿Cuál es la verdadera intención en ese momento? Es tratar de navegar China, que viene a nuestra región. Y eso es problemático para el Pacífico y particularmente para los líderes. Esto es algo que seguimos teniendo el ojo bastante abierto y estamos conscientes. Pero quisiera agregar, en caso de que alguien aquí en la pantalla sea defensor y de esta agenda en presente en el Pacífico, lo que tenemos en la mesa es tratar de negociar un espacio con la planta de tratamiento de Fukushima están liberando sus desperdicios nucleares en ciertas regiones. Y esto que tiene que ver con el desplazamiento de migración, un montón, mucho, porque se está afectando las tierras, los mares, de los cuales la gente depende para seguridad alimentaria. Entonces, estamos teniendo los ojos abiertos y era lo que quería poner en avante. Muchas gracias. Ambas han hablado de los efectos del desplazamiento y la relocalización, causando la deterioración y la desconstrucción de comunidades y de sus valores y sus prácticas. Pepi habló del efecto de la reubicación de las autoridades y los roles dentro de las comunidades. Y cuando hablabas, Julia, sobre la gente siendo reubicada a bloques de viviendas en las partes periféricas de las zonas urbanas, y eso afecta a la gente no pudiese llevar a cabo sus modos de vida, sus medios de vida tradicionales. Una de las preguntas es si hay una manera en la cual podamos orientar o formar a la sociedad para apoyar mejor y comprender a los migrantes del clima. Hay una manera que se cree que esto pueda ser mejorado, abordado,
estos tipos de resultados destructivos de la reubicación. Esto hace sentido. Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy poderosa. Y si yo pudiera llegar al corazón de este tema, en nuestros países están recibiendo, mandando, negociando países de reasentamientos para comunidades desplazadas. Si hay una manera en que ustedes y el grupo de sociedad civil pueden negociar en parte de ello como una solución, entonces, por favor, les invito a hacer que esto se vuelva una realidad, porque nuestras ONGs, aquellas que proveen servicios sociales en particular, deben formar parte de los paquetes de cuidado de las comunidades con las que ustedes nos reubican. Ustedes realmente son importantes porque se vuelven los traductores, se vuelven aquellas que están entre los servicios de salud del gobierno, los beneficios y cómo eso funciona. Y los migrantes desplazados necesitarán. Si hay manera en que su grupo puede promover ese servicio, si hay una manera en que ustedes pueden negociarlo ustedes mismos como parte del paquete de cuidado, por favor, les invito a hacerlo. Esa es mi respuesta corta. Muchas gracias. Desde mi perspectiva, y creo que la perspectiva organizacional en general, la mejor manera de apoyar la sociedad es creando redes de sociedad civil, porque vemos que hay tantas organizaciones, tanta gente que trabaja en diferentes esferas que pueden realmente trabajar en conjunto, también en esferas de poder, y se tienen organizaciones de base que lidian directamente con gente del Congreso, se tiene también a nivel estatal, se tiene esferas a nivel, como se mencionó, trabajando directamente, y esferas de sociedad civil, y luego se tiene gente que trabaja con cambio climático, gente trabajando con migración, gente trabajando con mujeres, con juventud. Y creo que algo importante es unificar esos esfuerzos porque a veces se está duplicando el esfuerzo. Mientras que si tenemos plataformas, no solo plataformas, pero promoviendo el diálogo entre esas diferentes sociedades a medio y largo plazo para poder apoyarnos les unos a los otros, creo que este es el inicio porque la migración climática es un fenómeno multidisciplinario que tiene tantas capas, como se ha mencionado, se puede ir desde la erosión de las tierras, a de la deforestación, los incendios, a la desertificación de diferentes áreas. Creo que, claro, los recursos son esenciales, pero cuando vemos que hay una falta de recursos en general, unir los esfuerzos nos permite unir los esfuerzos. Creo que lo principal de la perspectiva y las organizaciones de personas voluntarias y sus propios investigadores en diferentes trabajos y hacemos esto como una actividad extra y contamos con el apoyo de otras organizaciones y tendemos a unirnos a organizaciones que ya promueven el desarrollo de capacidades y luego hacemos el modelo de migración climática en vez de crear proyectos desde cero. Tratamos de incidir por la migración climática en diferentes agendas. Muchas gracias. Ambas han hablado del impacto de ciertos actores no estatales exteriores o fuera de la región. Y las preguntas en la sección de preguntas y respuestas se preguntando sobre el sector privado y mencionando las industrias de extracción en particular. Y cuando mencionaba Pepi el movimiento de China dentro de la región, me parece que China también, y muchos de los está creciendo exponencialmente en Latinoamérica, en Sudamérica en particular, pero también en Latinoamérica en general. Las industrias extractivistas en el campo de energía en general. ¿Tienes algún pensamiento sobre el rol de la industria privada o las inversiones chinas en la región y cómo eso está afectando tanto el cambio climático así como las posibilidades o necesidades de reubicación? ¿Hace sentido esa pregunta?
voy a expresar la preocupación profunda que nuestra gente a nivel en el campo lo perciben, por un lado. Del otro lado, también se están viendo que hay algunos recursos que están entrando. Entonces, al tener que navegar entre tener algo, es algo difícil de llegar, de comprender, pues por eso que nuestros líderes deben asegurarse que nuestra gente esté cuidada, porque para poder minimizar los riesgos que vienen con la inversión extranjera. Con este tipo este país en particular, es una preocupación muy, muy alta. Tenemos que mantener el ojo sobre ellos porque el temor es que haya algo que pues no sabemos qué es lo que viene. Necesitamos tener estas conversaciones mucho más. Sí, ciertamente sobre las empresas transnacionales que entran a regiones particulares. También debemos informarnos y mantenernos al día de dónde, en qué punto está esa conversación y cuál es nuestro lugar como defensores de nuestra propia gente que tal vez no tiene voces y debemos estar situados. Y puedo solamente invitar a decir que necesitamos ser un poco más vigilantes que antes, porque ahora se trata de tener un 360 sobre todo, no solamente un campo en particular, porque creíamos que éramos especialistas en migración y desplazamiento, pero debemos también ahora mantener una vista general de todo lo demás que va a impactar el movimiento de nuestra gente objetivo en su tiempo. Sé que esto también estresará a muchas personas subpagada y de servicios sobreutilizados, pero necesitamos mantener un poco para tener ese 360 y qué más está pasando, que también puede impactar a nuestros servicios. Gracias. Creo que desde mi perspectiva, lo que es necesario hacer es contar con el apoyo del gobierno para asegurar que las leyes que existe el país y no solo sea monitorear la situación, porque es cierto que hay múltiples acuerdos con empresas extractistas que van a áreas que tal vez no son. Creo que el sector privado tiene el rol central de ser vigilantes. Claro, la sociedad civil también, pero la sociedad civil debe presionar al sector público que tiene los recursos o trabajar en sociedad para estar en el Amazonas, por ejemplo. Sabemos que es un área enorme, pero necesitamos a gente ahí monitoreando si hay violaciones de derechos humanos, si hay contaminación del ambiente. Sé que es un poco idealista hablar de todo eso, pero debemos hacerlo funcionar en cierto punto. Y creo que otra manera que la sociedad civil puede ayudar en general es ofreciendo alternativas, porque hay entidades del sector privado que han desarrollado una manera más saludable de trabajar con el ambiente y maneras más justas de trabajar con trabajadores migrantes en diferentes países, trabajando en los países locales. Pero puede ser posible, usualmente es una escala menor, pero siempre vamos a dar ejemplo de cómo elevarlo. Buscar estas buenas prácticas en el sector privado, también se lo van a mostrar al gobierno, que se puede traer ese tipo de recursos, se puede traer inversión extranjera al país y se puede tener el beneficio, pero asegurando que se ha hecho de manera justa y equitable, de que no se está dañando el país y destruir los medios de vida de la población en el medio a largo plazo. Sí, ciertamente el rol de la inversión internacional y socialmente es aceptado y buscado porque tiene oportunidades, porque como mencionas, papi, es el tener algo. Entonces me pregunto si hay algún ejemplo
De un país en particular en las regiones que puede ser un modelo que puede ser seguido, de lo cual otros países pueden aprender para proveer mejores oportunidades y protecciones para las comunidades, para que cuando existe la posibilidad de inversión, que haya herramientas disponibles para asegurarse que las necesidades están siendo logradas y protegidas en vez de que las comunidades estén peleando unas contra las otras para aceptar estas inversiones o proyectos, porque es la única manera de lograr algo, ¿no? ¿Esto hace sentido, Pepi? Sí, lo hace. Estaba pensando, está como conflicto, ¿no? Que sea hasta ético aceptar algo como este tipo de inversión, solo para crecer, ¿no? Y será un diálogo continuo. En el Pacífico no tenemos decisiones tan sofisticadas para hacer todavía. Seguimos ya sea aceptar o no el financiamiento de grupos filantrópicos y fundaciones, que si es ético hacerlo o no. Entonces, seguimos pues alcanzados en ese tipo de discusiones alrededor de los negocios. Y creo que lo que es interesante sobre nuestra región es que de hecho tenemos el sector de negocio como parte de la red y no encontramos eso problemático porque A, están relacionados son familiares, están relacionados con nosotros, y B, es más fluido. Y creo que si hablamos de modelos que pueden ser esta plataforma que puede ver cómo el sector de negocios puede formar parte de nuestro recorrido, siempre considerando algunas consideraciones aquí, ya podemos discutirlo, pero creo que se debe tener una conversación profunda sobre ello. De igual manera, con los investigadores, necesitamos hacerlos entrar más dentro de los principios de la migración, porque al final creo en mi corazón que aspiramos a la misma versión, que es cuidar de nuestra gente, de quienes formamos parte. Necesitamos estas conversaciones y que se lleven a cabo en términos de los niveles más amplios. Esto es un poco más está más enfocado, mucho más, si quiero, las líneas límite están muy claras. Se me recuerda que el otro sector del cual podríamos tener conversaciones porque tenemos mucho involucramiento con ellos, es el de los gobiernos locales. Y we're very fortunate to be invited by the global local governments to their particular conference. And so we saw Y that trabajar con los gobiernos locales para demostrar que justamente es posible tener estas conversaciones y justamente mostrar que tenemos una perspectiva común. Creo que hay una agenda y un movimiento para que justamente podamos ver nuestras necesidades y justamente tener las conversaciones que necesitamos tener, ver las necesidades que tenemos en el sector de las empresas, pero y cómo podemos trabajar con ellas e incluir a los líderes en esas conversaciones. Lo que necesitamos es justamente ser más estratégicos sobre cómo vamos a trabajar y ver cómo lo vamos a implementar en la próxima fase, porque las cosas van a volverse más complejas y justamente tenemos que ver las solicitudes
y la manera en la que podemos trabajar justamente como proveedores de estos servicios. Muchas gracias. I think in South America, our Sí, main creo que en América del challenge Sur is in general nuestro main eh, challenge, I would say, primer with the objetivo energy sector. con el Is sector the energético land degradation and es the de disappropriation. Sorry, I mean removing people from their land is a ver, huge ¿verdad? challenge in a different Eh, way, not because they la don't want to, necesidad but de because these energy reapropiarnos companies want to los espacios y ver build también their cómo las empresas eh, enterprise there basically. Energy companies tienen mostly impactos y energy justamente providers, but como mostly son with the renewable energy sector. empresas que I trabajan y de hecho es bastante region. I inusual don't ver know que son las empresas if the renovables case is las separate que because unfortunately pueden tener when posturas we más problemáticas in the communities, but y what por el we momento no me see viene a la mente un ejemplo de colaboración exitosa entre las comunidades y justamente las poblaciones. De hecho, desgraciadamente, el año pasado pudimos ver que hubo justamente una voluntad por parte del Estado de escaparse de sus responsabilidades y eso fue bastante problemático. Justamente estamos buscando la manera de compensar estas situaciones y de tener, ¿verdad? Una solución que corresponda a nuestra potencial, sobre todo en estos dramas que son de origen humana y como la crisis climática y de hecho tener una perspectiva que trabaje a través de amicus curiae, en los que trabajamos a través de la ayuda de justamente una ayuda legal, ¿verdad? Un comentario al gobierno que nos permite tener una solución que justifica una ayuda y permite a largo plazo de tener una idea, una posibilidad para poder hacer frente a situaciones complejas, porque lo que sucede es que las personas pierden, ¿verdad? Sus posibilidades y el acceso a sus derechos y ven enterrados sus cuerpos cerca del río. Entonces son situaciones muy problemáticas en las que vemos que se tratan de estos casos y espero que justamente eh, tendremos una conversación antes, ¿verdad? De que haya una crisis grave y que podremos justamente resolver estas situaciones antes de que veamos que suceda, ¿verdad? Algo dramático y que tengamos ese diálogo del que hemos estado hablando y no voy a fingir que es algo sencillo, sé que es algo complejo. Bueno, muy bien. Para resumir algunas de las preguntas que vemos aquí en la sección de preguntas y respuestas, es que vamos a hablar, por ejemplo, sobre la protección de los derechos de los migrantes al cruzar las fronteras. Claro, la pregunta es si hay, ¿verdad? Herramientas específicas que recomiendan o que piensan poder ser utilizadas para este tipo de situaciones y proteger, ¿verdad? Las personas a través de las fronteras. Y una de las preguntas que tenemos y son justamente o están justamente hechas alrededor de la, de la posibilidad de trabajar en nuevas jurisdicciones y bueno, eh, tal vez escuchar cómo pueden proteger a las personas mientras las están, ¿verdad? Desplazando. No sé si tienen algunas respuestas que nos puedan atribuir. Pues esto ha sucedido y ha sido, es algo de lo que hemos hablado durante bastantes espacios y creo que todas y todos pues no tenemos soluciones en ese momento simplemente porque la migración climática ha sido un fenómeno que, ¿verdad? Ha impactado a todo el mundo. eh,
y verdaderamente ha sido algo que nos ha impactado, ¿verdad? Hemos visto justamente estos movimientos masivos de personas y, por supuesto, no tenemos los tipos de legislaturas necesarios para prever este tipo de situaciones y tenemos justamente que ver cómo nos podemos adaptar a estas situaciones y tener una manera de proteger a los migrantes y al movimiento de los migrantes y justamente de asegurarnos que podremos a través de nuestro trabajo, ¿verdad? Poder mantener esto y que no sea simplemente un documento que ayude los países a a proteger los intereses de sus países y no los intereses generales de las personas. Pero desgraciadamente todavía no tenemos un buen modelo que seguir porque hay desgraciadamente un espacio demasiado amplio y justamente tal vez el aspecto más urgente que hemos visto ha sido el que ha empujado a proteger las comunidades donde los migrantes son los más vulnerables. Así que, ¿verdad? Tenemos esa fobia al entrar y tenemos que navegar estos espacios que son verdaderamente complejos y pues justamente ser la voces ¿verdad? Abogar por estas comunidades que a veces son olvidadas y recordarle a las personas, ¿verdad? Que si algo no está sucediendo suficientemente rápido como debería, pues deberemos actuar rápido. Muchas gracias. In South America, there is no Sí, en América del Sur no hay um, ningún South mecanismo America, there is regional. no Bueno, uniform en América en mechanism. general no hay un My mecanismo path is also kind of applies. generalizado, así que todo lo que But dijo some Befi también countries aplica in South aquí. America do have laws Algunos países en that América del Sur can protect cross-border tienen crossings leyes in the que context of pueden natural proteger disasters. So justamente Brazil las has poblaciones already en recognized that in situaciones climate migration, ¿verdad? we have no De rights emergencia or climática, obligations en to Bolivia sobre todo, document pero climate matters. We can desgraciadamente find the no laws tenemos published in websites, but we la do definición de un migrante por razones climáticas, pero desgraciadamente todavía no tenemos ningún caso en el que se ha tratado de esa forma. En Brasil tenemos una visa específica para las personas que cruzan las fronteras cuando están haciendo frente a una situación, una crisis climática o un derrumbe y justamente para intentar de apoyarlos. Y bueno, también hay unos casos ad hoc que justamente permiten a algunas personas de tener acceso a una visa si escapan de situaciones de riesgo. Claro, no es una situación automática, es algo que sucede y usualmente lo complejo es que lo vemos como algo que raramente viene de un solo eh, caso, como lo saben, el cambio climático interactúa con otras situaciones, ¿no? Que impactan y que pueden agudizar algunas crisis. Así que para las personas que no se ven como migrantes climáticos, pues hay una situación bastante compleja que se establece porque tenemos que encontrar una situación de protección, ¿verdad?, de estas personas y justamente ver cómo podemos proteger sus derechos. Entonces, creo que tenemos que comenzar desde el inicio, ¿verdad? Desde la parte de nuestro trabajo que verdad que está tal vez concentrada en estas situaciones. Sí, sí creo que tal vez sí hay que hacer algunas declaraciones, ¿verdad? Es un análisis universal y claro que tenemos que hacer de una manera generalizada eh, y, y que tiene que justamente beneficiar el asilo de las personas. Por el momento no podemos aplicar estos derechos a los migrantes de clima. Creo que tenemos que trabajar justamente
en estas situaciones únicas que estamos viendo. Y otra cosa que quiero recordar es que pronto tendremos varias elecciones dentro de nuestros países y tal vez recordar que habrán muchos cambios y ustedes tienen que trabajar con sus representantes para que justamente ellos puedan tratar estos problemas y intentar de resolver estas situaciones, porque creo que eso será algo mayor. El problema principal que tenemos es justamente que son temas bastante sensibles y tenemos que aplicarnos en estas situaciones, aplicarnos para comprender lo que está sucediendo y darnos cuenta que, Thank you very much. ¿verdad? Necesitamos más esto. Ok, muchas gracias a todos. Creo que esa es una transición muy interesante para el final de la sesión. Hay una pregunta sobre si hay maneras de realizar cambios a través de los votos, sobre todo en las prácticas. Así que tal vez antes de cerrar, voy a permitirles hacer un comentario. No sé si podemos comenzar por ti, Julia. Sure. Just so the closure remarks. Basically, Sí, claro. the discussion is really valid. Bueno, entonces creo que la discusión es bastante válida y es muy importante. Creo que tenemos que pensar en la manera en la que estamos trabajando y creo justamente que estamos, ¿verdad?, en una situación para guardarlo más tarde, justamente que podamos ver nuestras organizaciones, ver el trabajo y no tener miedo de hablar con las personas que ustedes escogieron, ver todos los mandatos de las personas, ver cómo cumplen con lo que propusieron y justamente utilizar la democracia como una manera de justamente entrar en contacto con estas personas y trabajar con las personas que fueron electas para eso. Así que si ustedes tienen el chance, les pediría también de dialogar con las diferentes comunidades y de tener la posibilidad de tener Creo que sí. esta discusión y este fenómeno para mí es, yo creo, el inicio de una maravillosa conversación y tener y romper estas burbujas que estamos Thank you, teniendo. Julia. Pepe? Muchas gracias, Julia. Befi, muchas gracias, Bruce, y muchas gracias a todos. Fue un placer conocerlos en línea. Me gustaría verdaderamente, ¿verdad?, utilizar y indicarle a todas las personas que están, que estoy agradecida por estar aquí. Me gustaría también mencionar a los líderes que se conectaron y que nos escucharon. Muchas gracias a todos y por su energía y por estar aquí con nosotros, porque hay mucho trabajo que tenemos que hacer y el Pacífico también se movilizó bastante y espero que podamos trabajar juntos pronto. Y quiero recordarles que estamos todos trabajando para trabajar en cuanto a la justicia climática mundial y si pueden estar presentes sería maravilloso. Entonces, ¿verdad? Estaremos juntos ahí. Les agradecería que puedan estar. Y otra cosa que les quiero decir es que nos cuidamos los unos a los otros. Todos somos importantes y nuestro poder aún más. Cuídense todos, cuiden sus organizaciones y nos vemos en la próxima reunión. También me gustaría hablar de nuestro Comité de Acción Mundial. Es una plataforma muy importante a la que tienen que trabajar si ustedes trabajan en en los puntos de la agenda de la migración y pues
recordarles que verdad que les deseamos un maravilloso día y que esperamos tengan un lindo trabajo. Lo veremos en persona, en pantalla. Muchas gracias. Mahalo. Muchas gracias por sus maravillosas presentaciones. Espero que todos tengan un maravilloso día.